el ciudadano sepa quién está detrás de cada decisión. Hemos visto recientemente cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la campaña que acaba de concluir, ha habido una participación directa de grandes empresarios, de los más grandes empresarios de los Estados Unidos y del mundo entero, que han intervenido no solamente financiando a los partidos de su preferencia, sino interviniendo en las propias campañas, opinando constantemente, apoyando a sus candidatos. Y acá vemos que después de lo que ocurrió con el escándalo de Lava Jato, la participación de Odebrecht y otras empresas, hemos tenido naturalmente un retraimiento de las empresas en la participación política y en el financiamiento de los partidos. Hemos visto que no es casual. El caso más emblemático es naturalmente el de Chicho Briceño, expresidente de la CONFIEP, sometido a una tortura judicial, amenazado con pasar el resto de sus días en la cárcel por un sistema judicial absolutamente politizado y arbitrario, que lo ha perseguido sin razón alguna. Imaginemos entonces el temor justificado que puede existir entre el sector empresarial, dado que a una persona que ni siquiera participó en una campaña, pero que sin embargo por ocupar un cargo institucional está siendo perseguido de esta manera tan injusta y arbitraria. Bueno, la democracia representativa, como sabemos, se instrumentaliza a través de los partidos políticos, los que al ser asociaciones privadas que ejercen una función pública relevante para el sistema democrático, como es ayudar a la formación de la voluntad popular y proveer al gobierno de autoridades públicas, requieren de financiamiento, más aún cuando se pretende que estos partidos desplieguen una vida política institucional no solo en periodos electorales, sino de manera permanente. Ahora, uno de los grandes limitantes que impiden a las organizaciones políticas cumplir a cabalidad su rol es precisamente el financiamiento, que si bien está ahora sustentado en el financiamiento público, este no es suficiente, más aún si se tiene en cuenta las restricciones para su empleo que la ley impone, por lo que es necesario, en mi opinión, repensar la posibilidad de reformar el financiamiento privado por parte de personas jurídicas. Como recordamos, la ley que modificó esto data del año 2017 y obedeció al contexto político creado por los incidentes mencionados a raíz de la corrupción que se descubrió en el caso de Odebrecht y otras empresas que cometieron los delitos que conocemos, pero que la reacción desmedida que hubo y la utilización política de esto llevó a la situación en la que nos encontramos ahora. Esto debería ser corregido. Por eso considero que el financiamiento privado e institucional debería retornar e implementarse con límites razonables y conciliar la elasticidad que las organizaciones políticas requieren con la transparencia de dichas operaciones en salvaguarda del interés público, con la finalidad de evitar que se filtre en la política el dinero de las economías ilícitas.
Y aquí tenemos un problema fundamental. La minería ilegal ha crecido descontroladamente en los últimos años. Y el narcotráfico, además, que ya era un problema desde hace décadas, ha seguido creciendo. El número de hectáreas cultivadas y el número de toneladas de cocaína que se producen son cada vez mayores. Entonces, la cantidad de dinero que manejan estas economías ilegales, además de otras, es inmenso. El poder corruptor de estas economías ilegales es, por supuesto, creciente y abrumador. Los principales objetivos de estas economías ilegales son, naturalmente, las organizaciones del sistema de justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, pero obviamente también los partidos políticos. Y entonces la penetración del dinero de las economías ilegales ha ido creciendo constantemente, corrompiendo autoridades y corrompiendo también la política. ¿Cómo evitar que esto siga desarrollándose de esta manera? Bueno, una de las maneras de combatirlo es, sin duda, devolver otra vez la posibilidad de que haya financiamiento privado, institucional, reglamentado y transparente a las organizaciones políticas. Además, naturalmente, de tener que combatir con energía a las economías ilegales, cosa que desgraciadamente, hay que decirlo, no está sucediendo en este momento. Bueno, en tal sentido, la necesidad de esta propuesta de retornar a la financiación privada de las organizaciones políticas no reside únicamente en la restitución de esta fuente de financiamiento, sino también en la reivindicación del derecho de las personas jurídicas a participar en la vida pública de la nación, que, como ponía en el ejemplo anterior de los Estados Unidos, ahí es masivo y abierto. Y tienen, bueno, un sistema muy complicado, los PACs, los super PACs, pero en la última elección hemos visto, creo, no recuerdo otra elección donde haya habido una participación tan activa de actores privados, de empresarios privados, como la última. Y además hay que señalar que la candidata perdedora tuvo más dinero que el candidato ganador. O sea, no es que el que pone más plata gana necesariamente, no es así. A veces sí, a veces no. Y eso lo demuestra la última campaña. Finalmente, para abrir la discusión sobre el financiamiento privado, dejo sobre la mesa temas para debatir, como el límite a los aportes individuales y corporativos, las prohibiciones o restricciones de los aportes, la transparencia y comunicación de los aportes, la bancarización de los aportes, la fiscalización y las sanciones. Aspectos estos que será necesario definir a efectos de una eficiente y eficaz regulación normativa, que es lo que tiene que hacer el Congreso en los próximos días, semanas o meses. Estoy seguro que los expositores y panelistas aquí presentes nos expondrán valiosas propuestas, las cuales tomaremos, anotaremos y tendremos en cuenta al momento de que este aspecto sea debatido en la Comisión de Constitución del Congreso que tengo a bien presidir, dado también, hay que señalar que los plazos ya están venciéndose y que es una discusión que tenemos que desarrollar ya en los próximos días y semanas y llegar a conclusiones que se conviertan en normas para poder conducir con más transparencia el próximo proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rospigliosi, por la inauguración, la palabra de bienvenida. Vamos a empezar con la primera propuesta, ¿no? La propuesta
propuesta de proyecto de ley de reforma de financiamiento de partidos políticos, presentado por el señor Piero Alessandro Corbeco Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes esta mañana. Quiero agradecerle de manera muy sincera a SAM por permitir este espacio. Uno de los grandes problemas en este país es que no nos escuchamos. Y creo que generar este espacio es muy importante. Existen congresistas, el presidente de la Comisión de Constitución, gente tan importante de transparencia como Idea, Omar y Percy, asesores principales de bancadas, académicos, ministros de Estado, pone en relevancia un tema que es fundamental y creo que debe marcar el derrotero para ver cómo podemos mejorar como país. Si los organismos electorales, si el Estado, si los empresarios, si los sindicatos, si los actores políticos no nos sentamos en una mesa a conversar, no nos escuchamos, este país no va a tener solución. Tenemos que juntos construir una solución consensuada para lo que requerimos. Quisiera que me permitan plantearles que la propuesta que hemos hecho desde la OMP. Como bien ha explicado el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, acá hubieron cambios que se realizaron a partir de escándalos. El escándalo Odebrecht fue un escándalo muy fuerte, que pegó toda América Latina. Y como decía Delia Ferreira hace pocas semanas en un evento que organizamos con Percy Medina en Idea Internacional sobre financiamiento de la política, ella nos decía que lamentablemente en América Latina éramos reactivos, habíamos creado un círculo que era terrible, que era el tema de que primero había el escándalo y después hacíamos aceleradamente una propuesta y generalmente esa propuesta era una solución peor a la que teníamos previamente al escándalo, ¿no? Y eso es realmente lo que está sucediendo. Esto es un círculo nada virtuoso, al contrario, defectuoso. Y creo que esta es una gran oportunidad para tomar el tema, no solamente porque vienen las elecciones, sino porque no hay ningún escándalo que nos acelere a tomar una decisión, sino que nos va a permitir reflexionar de manera adecuada sobre las decisiones que tenemos que tomar. La propuesta que hemos hecho desde la OMPE, y por eso les planteo cómo es el financiamiento hoy, no cambia el modelo de financiamiento, simplemente lo perfecciona. Y eso es un elemento que queremos plantear. Nosotros creemos en un sistema mixto. Hay un Estado que financia de manera directa e indirecta, los partidos reciben aproximadamente, todos los partidos con representación congresal reciben aproximadamente casi 78 millones de soles que son distribuidos en 5 años y se les da de manera mensual este dinero. Pueden gastarlo, generalmente se gasta el 50% en funcionamiento y el otro 50% en actividad de formación e investigación. Y el indirecto, que es la franja electoral. En el indirecto creo que hemos avanzado muchísimo. Ustedes deben saber que la OMP generó un sistema a partir de la experiencia ecuatoriana, no es una creación nuestra. Y hemos hecho una especie de Amazon. Le damos 1,5 millones a cada partido y, a diferencia de lo que sucedía antes del 21, ya la OMP no hace el plan de medios de cada partido. O sea, nosotros no decimos, usted va a anunciar tantos minutos en tantos radios, en tal televisión. No, eso ya no es así. Porque nosotros creemos en la libertad. Y nosotros creemos que el partido es el que tiene que decidir cómo gasta, cuánto gasta y quién gasta. Y es responsabilidad del partido hacer su campaña, porque no tiene que hacer la campaña del partido. Es el partido el que tiene que tener la libertad para hacer su campaña. Y es una franja que ya no es franja electoral, vamos a ser sinceros, se llama bolsa de minutos, lo que tenemos hoy día. Y ha funcionado muy bien. Los partidos eligen, se hace un registro de proveedores. Los proveedores tienen que poder contratar con el Estado, estar bien con SUNAT, algunos tendrán licencia activa con el Ministerio de Transportes, obviamente nada de radio ni televisiones piratas, por supuesto, y además hay para los que tienen representación congresal 5 minutos al mes para que puedan estar en radio y televisión peruana, que debo decir, ahí sí, que casi nadie lo usa. Y eso es un tema que mejora. Sobre el primer aspecto también creo que hay que mejorar, porque las leyes no lo arreglan todo. Y eso hay que decir, hay que ser absolutamente sincero. No solamente hay que hacer leyes buenas, sino que al interior de las organizaciones, e incluido la OMP, no solamente los partidos, cada día tenemos que hacer mejor las cosas. Yo voy a
luego pasar a una clave autocrítica, pero sí creo que es fundamental que los partidos puedan gastar y gastar bien. Hay que mejorar la calidad del gasto, y eso no se arregla necesariamente con una norma. Podríamos reglamentar y regular todo, es verdad, hay que avanzar con los temas, y lo plantearemos seguramente durante la mañana. Hay que avanzar con el tema de bancarización, hoy día todo el mundo maneja PRIM, maneja YAPI, todo podría estar bancarizado, lo planteaba muy bien en la Cámara de Comercio de Lima, Percy, hace una semana que tuvimos el honor de compartir. Pero en el gasto de funcionamiento ordinario quisiera hacer un comentario que me parece fundamental. Tenemos en las organizaciones políticas que tener una lógica de la territorialización del gasto. ¿Qué quiere decir? El gasto no puede estar centralizado en el Banco Metropolitano. Porque si no, creamos dos países. El país que tiene uso de financiamiento y el que no tiene uso de financiamiento. Y creamos dos países también a la hora de votar. Creamos dos países para crecer. Creamos una lógica inequitativa que genera problemas que todos vivimos. Entonces hay que territorializar ese 50% del gasto. Ese 50% que el país define que sean aproximadamente 36 millones de soles para que funcionen los partidos, tiene que permitir que los partidos tengan presencia nacional, tiene que permitir que los partidos tengan presencia en todas las regiones del país, por más que la ley no se los exija, pero lo tienen que tener, porque hay un aporte de los contribuyentes para que eso funcione. Y otro tema que me parece que es fundamental, y tampoco es un tema de vamos a poner la ley, ni hay que exigirle a los partidos lo que se le exige a alguien del Estado como nosotros para contratar. Eso es un absurdo. Hay que mejorar, sí, pero yo creo en las buenas prácticas, más que en una imposición legal. Creo en el convencimiento de las organizaciones políticas, más que en la sanción. La lógica no debe ser nunca una sanción punitiva. Y este es un tema que nos tiene que llamar la atención. De cada 4 soles que se le da a las organizaciones políticas al cierre del último trimestre de este año, de cada 4 soles para capacitación e información, los partidos gastan 1. ¿Y por qué? Porque creo que los partidos no han tomado conciencia de la importancia del uso del financiamiento político en beneficio de los pueblos. Porque cuando tenemos noticias de los partidos y financiamiento, tenemos noticias de lo que se hizo mal o se pudo hacer mejor, de los escándalos, que es lo que sale de la prensa. Pero hay partidos que gastan y gastan muy bien. Y todos mayoritariamente cumplen con la norma. Pero creo que una de las cosas de lecciones aprendidas y gastar un sueldo en capacitación es hay que gastar más y mejor en capacitación. Porque ese gasto puede convertirse en un círculo virtuoso para hacer política. Porque si ustedes ven un partido que tiene fondos y los gasta bien y dice ofrezco diplomados, ofrezco maestrías, hay como en esta universidad, en otras muchas universidades de prestigio, espacios para poder aprender gestión pública. ¿Por qué ese dinero que les da el Estado a los partidos no se invierte en pagar diplomados, maestrías, en gestión pública? Hay que cambiar alguna regulación, la cambiamos. Pero eso no creo que permitiría que la gente sienta que existen incentivos para militar en ese partido, y eso no va a generar un círculo virtuoso que va a poder generar mejores militantes más capacitados, para que esos militantes más capacitados puedan ser partidos de gobierno, o si no son partidos de gobierno, ser una buena oposición, para poder, pues, en un estado ideal, poder llegar a partidos en donde existen gabinetes en la sombra, ¿no? El oficialismo propone algo, la oposición propone algo alternativo. Y cuando se habla de financiamiento, se habla de sanciones, se habla de supervisión. El trabajo, digamos, malo lo hacemos nosotros, de policía malo. Hemos trabajado muchísimo en asistencia técnica a los partidos, hemos puesto auditores en cada una de las regiones, se ha avanzado muchísimo con el tema de presentación, pero hay que decir que sí hay sanciones, sí se sancionan a los partidos, sí hay partidos que lamentablemente existen indicios de algunos delitos y eso tiene que ir al Ministerio Público, y hay otros que son sancionados. Más organizaciones, movimientos regionales que partidos, eso hay que decirlo largamente, que ya están en cobranza de un activo y tenemos varias sanciones y mucho dinero por cobrar. Pero quiero decirles que sí existen sanciones. Y es importante que sepan por qué tenemos que tener una respuesta, una lógica de
de financiamiento, de una lógica de fiscalización de ese financiamiento. Es fundamental que el ciudadano pueda llegar a votar informado. Y es fundamental cuando se maneja dinero, entender que es una de las tres patas de los partidos políticos. Cuando uno ve un partido político, tiene que entender que es una mesa de tres patas: financiamiento, democratización e institucionalización. Sobre eso se va a hacer. Y el partido tiene que tener transparencia en el fondo, en el uso de sus fondos, en el uso de sus recursos. Los que colecta de manera directa a partir del financiamiento privado, como del que colecta de manera indirecta a partir o a través del financiamiento público. Y es fundamental porque los partidos tenemos que entender, todos los que estamos aquí tenemos que entender, que el buen uso de los recursos o prestigio o desprestigio. A nadie le gusta que cada 6 meses existan unos canales que siempre digan: oye, utilizan el informe que juega la OMP sobre un partido y comienzan a ver en qué ha gastado y todo. Eso termina desprestigiando la política. Pero no es ese momento. Entonces, insisto en la calidad del gasto y en la transparencia. Y el proyecto que hoy día presentamos, que lo hemos presentado hace meses al Jurado Nacional de Elecciones, pero no sé si todavía ya llegó a la Comisión de Constitución, me hubiera encantado que ya haya agregado. Nos hicieron creo que 3 observaciones, levantamos 3 observaciones, pero está desde agosto ya presentado. Esperamos que el congresista lo pueda hacer suyo. Sé que el congresista Millán, que acaba de llegar, bienvenido, ha presentado un proyecto interesante que también va básicamente a la línea de nosotros, con algunos cambios mayores. Hay que generar confianza en el electorado. Si un partido usa bien el dinero, lo que va a generar es confianza, lo que va a generar es cercanía, lo que va a generar una mayor posibilidad de tener, digamos, prestigio. Y la necesidad de controles. El ciudadano reclama saber de qué gastan su dinero, porque el dinero que van a los partidos es el dinero de los contribuyentes en educación y financiamiento público. ¿Por qué se requiere adecuar la norma? El presidente de la Comisión de Constitución lo plantea muy bien hace unos minutos, que es experto en seguridad también. Tenemos entre 500 y 600 distritos que son controlados por autonomías ilegales. Tenemos entre 200 y 300 distritos, entre 500 y 600 mil personas que viven de economías ilegales. Nunca antes ha habido tanta penetración económica de las economías ilegales. Entonces tenemos que tener en claro que la propuesta de OMP no es una propuesta que cambie en esencia el marco normativo que tenemos. No queremos pasar de un financiamiento mixto a una exclusión, no. Queremos que sea mixto. Queremos que funcione mixto. Queremos que toda lo que es campaña en medios y en redes sea pagada por el Estado, porque eso genera una equidad en la competencia. Queremos que el Estado siga brindando dinero y recursos para que funcione y se capaciten en los partidos. Pero tenemos que ser conscientes que con eso no alcanza. Sería un absurdo venirles a decir que el Estado puede financiar todas las campañas políticas. No existe. No hay ningún país del mundo que de manera sincera pueda decir que el Estado financia una campaña. Las campañas políticas, el funcionamiento de los partidos y la política cuesta mucho dinero. Y no hay país que esté en capacidad de poder pagar. Eso necesita un dinero privado. Eso necesita que los privados puedan aportar. Pero hoy día tiene una gran limitación. No pueden aportar, no puede aportar el privado, no puede aportar las empresas. Y no es que nosotros tengamos una lógica de vamos a favorecer los intereses, las economías ilegales y que nos pongan el tema de Estados Unidos, los pactos, los fracasos. No, el problema peruano, yo acabo de aterrizar porque estuve en la elección y he escuchado qué pasa con la comisión electoral y las limitaciones que tiene para poder ver quiénes aportan a los pactos y a los superpactos de los partidos políticos. Fernando tenía toda la razón. La candidata presidencial demócrata que perdió recaudó $1.000 millones en 3 meses. Ustedes saben que esa candidatura presidencial de los senados y diputados costó $16.000 millones. Lamentablemente en el Perú eso no es un tema que los privados puedan aportar. Hoy día pueden aportar las personas, pero no las empresas. Y esto no es buscar que se beneficie el poder político del gran empresariado. No, esa no es la lógica. Esa es una lógica que conoce cuando se hace política. Cuando uno hace política en el Perú, uno tiene que ir a un lugar y en ese lugar hay un restaurante. Y el restaurante es una empresa. Y esa empresa puede donar. Bueno, no hay forma hoy día. Si alguien quiere prestar un estrado, dar un estrado, no tiene forma hoy día.
Si alguien quiere prestar un equipo de audio, de video, no puede. Tiene que conseguir a una persona que pague eso para que pueda entregarlo, porque la empresa de manera directa no le puede entregar. Si alguien quiere pagar un pasaje para que alguien se pueda movilizar, no puede. Porque es la empresa suya, no es la empresa suya el que tiene esta posibilidad. Eso hay que cambiarlo. Y es por eso que nosotros pedimos medidas concretas e inmediatas para que podamos generar una lógica real de fiscalización. El primer paso de la fiscalización, señores, es la transparencia. Si no existe transparencia, lo que vamos a tener al final es una ficción de fiscalización. Porque nosotros fiscalizamos la información que nos entregan. Y muchas de las actividades altas distintas se producen, pero no las pueden declarar porque no son legales. Si ustedes ven cuál es la situación de países vecinos, todo existe la posibilidad de que el empresario y las empresas puedan de manera conjunta invertir el dinero. Tenemos que facilitar que se invierta. Si no invertimos, señores, en política, si los empresarios no invierten en política, la próxima elección va a ser financiada por la minería ilegal, el capital ilegal y el narcotráfico, pero de manera absoluta. Y nos vamos a acercar a una elección en donde ellos van a tener poder, ellos van a poder tener a los candidatos, y nos vamos a ir a una lógica mexicana, donde más de 100 candidatos renunciando porque los amenazaron. A eso queremos llegar. Tenemos necesariamente que abrir la posibilidad a que las empresas y las personas jurídicas que están en el mundo puedan financiar. Las modificaciones que nosotros planteamos son personas jurídicas con fines de lucro extranjeras y personas jurídicas nacionales con fines de lucro con contratos con el Estado. No hemos entrado al tema de elevar los topes. Hemos mantenido nuestra propuesta 120. Sé que el congresista Mullante está subiendo los topes. El presidente de la Comisión de Constitución también lo dejaba como un tema para debatir. No es un tema en donde OMPE ha querido entrar simplemente porque nosotros no sabemos realmente cuánto les van a costar las campañas y no sabemos cuánto va a necesitar. En principio creo que los topes no son lo importante. Lo importante es que se transparente quién invierte, cuánto, en quién. Obviamente hay que tener en consideración, lo tendrán los legisladores, por supuesto, que obviamente elevar el tope hay que explicarlo bien para que la sociedad civil pueda entenderlo de manera adecuada. Y necesitamos nosotros generar esta posibilidad, porque queremos facilitar la transparencia y generar una mejor fiscalización. Y ahora entro a la clave autocrítica. ¿Qué tiene que hacer OMPE? OMPE tiene que mejorar la capacitación que le brinda a los partidos y a los candidatos, y a la sociedad civil, y a la prensa, y a la academia, para que sepan qué hacemos y por qué lo hacemos. Eso es fundamental. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Nosotros no queremos más castigados, nosotros no queremos más multas. Nosotros lo que queremos es que haya más transparencia y podamos hacer una mejor fiscalización. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y ese es uno de lo conversábamos con Percy, y Percy lo planteaba muy bien la semana pasada, la posibilidad de brindarles, como se hizo en Colombia con cuentas claras, que funciona muy bien en Colombia con cuentas claras, comenzó con una buena práctica. Sé que es difícil decirle a los partidos, señores, a partir de la fecha ustedes van a colocar todos sus gastos en línea en tiempo real. Porque vamos a encontrar, obviamente, conseguir acuerdos con tantos grupos políticos es complicado. Y hay muchos temas que son complicados. Por eso nuestra propuesta de reforma, muchos dirán que es tímida y acotada, pero intenta ser realista. A veces plantea muchos cambios, a la vez no necesariamente favorece la posibilidad de que se aplique. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Imitar la buena práctica de cuentas claras en Colombia. Si bien tenemos un sistema que se llama Claridad y se puede colocar la información, muchos nos colocan la información en PDF, y ustedes saben que esa información en PDF no se puede trabajar, ¿no? Hay que digitalizar mucha información, porque a veces ni siquiera te entregan en papel. Deberíamos llegar a un compromiso en donde nos entreguen esa información en PDF, pero también
que se cargue la información, gastos e ingresos, para que el ciudadano pueda en línea saber en qué gasta, cuándo gasta, cómo gastan los partidos. Y la idea, ¿cuál es? Llegar a la elección del 26 con una plataforma similar. ¿Para qué? Para que el partido que desee poderlo hacer, a menos que exista un acuerdo político para que lo hagan en el Congreso. Creo yo que es muy complejo porque tienen una serie de temas muy importantes que abordar, pero desde la OMPE nos comprometemos a eso y a tener toda la información a disposición de los ciudadanos. Hoy ya tenemos todo digitalizado, hoy ya tenemos todos los ingresos de los partidos y los candidatos para que la gente pueda, cualquier ciudadano pueda bajarse la información, y para marzo vamos a tener todos los módulos que puedan permitirles a cada uno de ustedes el poder descargar la información de gastos y poderlas cruzar. Ustedes pueden entrar con el DNI de cualquiera y pueden saber cuánto puso, a quién le puso, en qué año invirtió. ¿Y qué hacemos nosotros? Tratamos de mejorar de manera cotidiana. Cambiamos nuestro reglamento, lo modificamos, lo actualizamos, hacemos que este ejercicio de actualización sea un ejercicio que permita que la sociedad civil participe, que los partidos participen, y lo mejoramos y lo actualizamos con venia de los partidos cada año. Estamos mejorando la plataforma Claridad bajo la lógica que les planteé. ¿Tenemos que tener más auditores en el interior del país? Sí, pero también tenemos que hacer más trabajo de capacitación previa en época no electoral para que podamos avanzar en ese tema. Y hay un tema que no podía cerrar esta intervención sin plantearnos, que es el tema de cómo combatimos las economías ilegales. Hemos pedido ayuda a contribuyentes del exterior, a organismos de Estados Unidos, con los cuales hemos tenido reuniones esta semana, para ver exactamente la experiencia comparada de cómo combatir la penetración del dinero ilegal en el país. No hay todavía un marco, un ejercicio que nos permita abordar este tema. Pero vamos a hacer el esfuerzo para, con la Comisión de Constitución, Superintendencia de Banca y Seguros, la Unidad de Inteligencia Financiera, ir tratando de tomarle la mano a la penetración de dineros ilegales, que va a ser muy complejo poder abordar. Hasta ahora no existe un documento relacionado sobre el particular en materia legal. Y solamente quiero terminar con una reflexión final. Creemos desde la OMPE que este es el momento ideal para hacer las modificaciones. Creemos desde la OMPE que este es el momento ideal para que la academia, los partidos, los empresarios, los organismos electorales podamos tener el espacio, y no la presión, el espacio este año para poder hacer los cambios que este país requiere. Y tenemos que todos estar absolutamente convencidos que si no permitimos o seguimos sin permitir que los empresarios puedan financiar campañas políticas, lo que estamos haciendo es regalarle el financiamiento de la política a las economías ilegales, con los grandes problemas que eso va a acarrear al país. Vamos a tener gente que vive de la minería ilegal, de la tala ilegal y del narcotráfico con presencia en el Congreso. Y eso es algo que tenemos que impedir. Pero eso tiene que ser una lógica que tenga dos entradas. Vamos a legislar, sí. Van a legislar, no legislo, no tengo la más mínima intención de hacerlo algún día. Desde los organismos electorales van a recibir las propuestas que consideren que podamos contribuir. Se debe legislar desde el Parlamento, pero tiene que haber un acuerdo político amplio entre candidatos, entre partidos y la sociedad civil para decir, señores, vamos a entrar a financiar, sí y solo sí, y lo plantea muy bien Percy hace unas semanas, ustedes se comprometen a no recibir dinero ilegal de nadie. Porque si no, vamos a tener esta lógica de yo le recibo al calador y le recibo al empresario. Eso es algo que no se puede hacer, ¿verdad? Tenemos que, el que se compromete a recibir plata de empresarios, de empresas, tiene que comprometerse a no recibir dinero, ni candidatos, ni organizaciones políticas, de ninguna actividad ilegal. Muchas gracias por su tiempo y en la OMPE